Que el Señor le bendiga, hermano. Saben, tenemos mil y unas razones para darle gracias a Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Él va a ser fiel ayer, hoy y por los siglos. Cantamos, bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llevó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande ser. Bueno es Dios, grande ser, siempre fiel. Amén. Gracias a Dios porque Él es fiel. Cantamos
De igual manera, en ti está mi vida. Cantamos de corazón. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. Con mi vida te alabo, Señor. Con mis fuerzas también te alabaré. Con mi vida, Señor, con mis fuerzas también. Toda mi esperanza está en ti. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. Con mi vida te alabo, Señor. Con mis fuerzas también te alabaré. Con mi vida, Señor, con mis fuerzas también. Toda mi esperanza está en ti. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor, en ti. Que el Señor le bendiga, hermano. Buenos días, hermanos y hermanas, qué gran bendición poder saludarles en esta mañana. Esperamos que usted haya disfrutado del tiempo de los cantos y que ahora recibamos la bendición de Dios a través de su palabra, a través del sermón bíblico que vamos a escuchar en este momento. Hemos estado viendo, hermanos, un tema muy interesante, un tema muy lindo, hablando acerca de estar arraigados al Señor, arraigados a Jesucristo y a todo lo que tiene que ver con Él, ¿verdad que sí? A todo lo que tenga que ver con Él. Eso es importantísimo para nuestras vidas. Tenemos que estar arraigados a nuestro Señor Jesús y a todo lo espiritual, a todo lo que tenga que ver con Él. Hermanos, en esta mañana vamos a seguir viendo este tema, pero antes quiero pedirle por favor que usted incline su rostro, que cierre sus ojos y que antes dejemos todo en las manos de nuestro Dios, como debe ser, ¿verdad que sí? Dejemos todo en las manos de Dios, oremos en este momento, pidámosle a Dios, a nuestro poderoso Dios, que nos guíe para escuchar su palabra. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias le damos en esta mañana por darnos el privilegio, la bendición de estar aquí. Gracias, Señor, por darnos la bendición de alabarle a usted, de glorificarle, de cantarle, Señor, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Y Dios, ahora queremos pedirle, Señor, que usted tome el control de nuestras vidas. Señor, que nos ayude a prestar atención a su voz. Nos ayude, Señor, a prestar atención a su palabra. Que nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estén completamente atentos, Señor, completamente atentos a su voz, a lo que usted quiere decirnos en esta mañana. Yo le pido, Señor, que me use, Dios, con el poder de su Santo Espíritu, que me use, Señor, para llevar el mensaje de la manera más clara, Señor, el mensaje de su palabra, Dios, a los corazones de todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, y cada una de las personas que van a escuchar este sermón. Dios, dejamos todo en sus manos, damos honor y gloria a usted. Señor, le agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, ¿saben? Existen dos instituciones sagradas en este mundo. Las dos comparten rasgos muy similares. Cada una de ellas fue establecida por el mismo Dios. Ambas han prevalecido con el pasar de los años y a pesar de los constantes ataques
del enemigo, a pesar de los constantes ataques de Satanás. Dios mismo se ha encargado de defender estas dos instituciones sagradas. Dios mismo se ha encargado de defenderlas. Ambas constituyen la base principal, escuche, la base principal para la enseñanza de los valores morales y espirituales. ¿Sabe cuáles son esas dos instituciones de las que le estoy hablando? ¿Sabe usted ya de cuáles instituciones le estoy hablando en este momento? Así es, la familia y la iglesia. Estas son las dos instituciones que se encuentran, escuche hermano y hermana, estas son las dos instituciones que se encuentran en el primer lugar en la lista de importancia en este mundo. Así es, son las dos instituciones más importantes en este planeta, en nuestro mundo. Y hoy quiero hablarle de una de ellas, sí, quiero hablarle de la iglesia. Hermanos, hablando de este tema, arraigados, hemos hablado de estar arraigados a Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Y hemos estado hablando de estar arraigados a todo lo que tenga que ver con Jesús, a todo lo que tenga que ver con lo espiritual, a todo lo que tenga que ver con los asuntos de Dios, ¿verdad que sí? Y la iglesia es uno de esos elementos, es una de esas cosas a las que usted y yo tenemos que estar arraigados. Ahora, al ser la iglesia una organización divina, no podemos ir a otra fuente que no sea la Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? Para saber todo lo que tiene que ver con ella. No podemos ir a otro lugar, no podemos ir a otro libro, no podemos ir a ninguna otra fuente que no sea la Biblia para saber todo lo que tiene que ver con la iglesia. Pero antes, hermanos, y este mensaje, este sermón es un sermón corto, ¿verdad que sí? Pero queremos aprovecharlo al máximo. Antes de ver lo que sí es la iglesia, revisando algunas de las características principales de esta institución, quiero mencionarle, hermano y hermana, lo que no es la iglesia. Escuche, son tal vez algunas frases y no voy a profundizar mucho en ellas, pero sí quiero que preste atención a lo que voy a decir. Quiero hablarle en este momento de lo que no es la iglesia. Mucha gente ha enseñado cosas falsas acerca de la iglesia y muchos han creído, se han hecho su propia idea de lo que es la iglesia. Pero quiero mencionarle en este momento lo que no es la iglesia. La iglesia, escuche, no es el reino del pastor o la familia pastoral. Lo repito, la iglesia no es el reino del pastor ni de la familia pastoral. La iglesia, escuche, y esto es una frase que escuché alguna vez. La iglesia no es un museo de santos. Así es, la iglesia no es un museo de santos. Tercero, la iglesia no es un club social. Escuche atentamente esto. La iglesia no es un club social. No es un lugar para entretener o para que me entretengan. No. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar más para ir los domingos. Escuche, la iglesia no es un lugar más para ir los domingos. Bueno, como no tengo nada más que hacer, voy a ir a la iglesia. No, jamás. La iglesia, en quinto lugar, no es la máquina de hacer dinero para los pastores. Escuche muy bien esto. La iglesia
no es la máquina de hacer dinero para los pastores. Muchas de estas ideas están en la mente y en el corazón de muchas personas. Y algunas otras más que podríamos agregar. Pero la iglesia no es ninguna de estas cosas. Por más que alguien se esfuerce en querer decir que la iglesia sí es alguna de las cosas anteriores, la Biblia no enseña ni aprueba nada de esto. Escuche. Usted y yo no vamos a encontrar en la Biblia que la iglesia es alguna de estas cosas anteriores. No. Pero la Biblia sí nos habla de qué es la iglesia. La Biblia sí nos dice y nos explica bien qué es la iglesia. Ahora, habiendo visto lo que no es, veamos ahora lo que sí es la iglesia. ¿Está bien? Veamos qué sí es la iglesia. Para empezar, quiero hacer referencia al significado en sí de la palabra iglesia. La palabra griega, que está en el Nuevo Testamento, la palabra griega que da origen a iglesia o a la palabra iglesia en español, es eclesía. Tal vez ya usted conoce esto. Tal vez ya usted ha ido a nuestro seminario bíblico bautista o ha escuchado ya alguna lección acerca de esto. Pero la palabra griega que da origen a la palabra iglesia es eclesía, cuyo significado es llamar afuera. Ese es el significado de la palabra eclesía, de la palabra griega eclesía, llamar fuera o llamar afuera. Y se traduce también como asamblea. De hecho, se creó esta palabra eclesía, los griegos la crearon para asignar una asamblea o una asamblea que ellos desarrollaban. Ahora, en el Nuevo Testamento, eclesía se refiere principalmente a la asamblea o reunión de aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús, que pertenecen a la iglesia, a los hijos de Dios, quienes son llamados afuera, así es, quienes son llamados afuera o apartados por Dios y llevados afuera para congregarse lejos, sí, apartados del mundo. Ahí vemos, ¿verdad? Algo que tiene mucho sentido cuando hablamos de la verdadera iglesia. Ahora quiero mencionarle, hermano y hermana, un detalle muy importante que usted y yo vamos a lograr percibir después de un muy buen estudio. Ojalá que usted lo haga. En todas las ocasiones donde la Biblia menciona la palabra iglesia, lo hace en sentido de una asamblea local y visible. Lo que nos recuerda aquí también otra cosa de lo que no es la iglesia. La iglesia no es universal, invisible. No. La Biblia, en cada uno de los lugares donde encontramos la palabra eclesía o iglesia, nos habla en un sentido de asamblea local y visible. Usted mismo puede hacer ese estudio y le animo. Busque las veces que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento y revise bien los pasajes, no solamente tal vez el versículo donde aparecen, sino tal vez el contexto. ¿De qué se está hablando? Y sí, nos vamos a dar cuenta que se habla de la iglesia en un sentido de asamblea
local y visible. Eso es algo muy importante. Pero ahora, hermanos, quiero decirle algo más. Estamos hablando de lo que sí es la iglesia. La iglesia es propiedad de Dios. Escuche, la iglesia no es propiedad del gobierno, ni de un hombre, ni de una asociación. No, la iglesia es propiedad de Dios. Eso es lo que dice 1 Timoteo 3:15 y esa es la primera cita que vamos a leer en este momento. Vamos a leer algunos otros versículos bíblicos. Estábamos haciendo referencia a todo lo que no es la iglesia y ahora lo que sí es la iglesia. Entonces, vamos a ir a la Biblia. Vea lo que dice la Biblia en 1 Timoteo, primera carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15. Por favor, acompáñenme. 1 Timoteo 3:15. Vamos a leer de la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Biblia dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, y ahí está, hermanos, dice, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice que la iglesia es del Dios viviente. Así es. La iglesia le pertenece a Dios y solamente a Dios. La iglesia fue fundada por el mismo Cristo. Esto es otra cosa que sí es la iglesia. La iglesia fue fundada por el mismo Cristo y establecida sobre él mismo. Mateo, capítulo 16, versículo número 18. Usted y yo conocemos bien este versículo, ¿verdad que sí? Mateo 16, 18. La Biblia dice de la siguiente manera. Por favor, téngala usted también ahí para que lo pueda leer junto conmigo de la palabra del Señor. Dice la Biblia: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un versículo precioso, ¿verdad que sí? Que nos recuerda que nada va a poder contra la iglesia del Señor. Este versículo nos dice que Cristo fundó su iglesia y la estableció sobre sí mismo. Él que es la roca eterna, la roca de la salvación, la roca firme, aquella que es inamovible, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca se refería a sí mismo y nada más que a sí mismo. Podemos decir entonces que sí, la iglesia fue fundada por Cristo y establecida sobre él mismo. El mismo Jesús es su cabeza, su centro, su salvador y sustentador. Vea lo que dice Efesios capítulo 5, por favor búsquelo conmigo. Efesios capítulo 5, versículo 23. Por favor, vaya conmigo a este pasaje también. Efesios capítulo 5, versículo número 23. La Biblia dice de la siguiente manera: porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí hay también tema para otra predicación, pero no vamos a entrar en este detalle. La Biblia dice, trae el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Y dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así es. Escuche, el pastor no es la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. Así es. Él es la cabeza de esta iglesia, de su iglesia.
Otra de las cosas que sí es la iglesia, otra de las cosas que encontramos en la Biblia, está en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Estamos ahí cerquita, así que por favor búsquelo conmigo. Efesios, la misma carta a los Efesios, el capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Está bien? Por favor, acompáñeme a este precioso versículo de la Biblia. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero aquí está el detalle. Todos estos servidores, ¿verdad? Algunos que rigen en este momento y otros que no, pero todas aquellas personas, servidores, fueron constituidos por el Señor con este propósito, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acabamos de leer, ¿verdad que sí? ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y todo lo que son maestros, pastores, servidores, han sido establecidos por Cristo, constituidos por Él, para la edificación de la misma iglesia. Así es. La iglesia es para la edificación espiritual de sus miembros, como lo acabamos de leer en Efesios 4, versículos 11 y 12. Otro detalle, hermano, que quiero mencionarle. La iglesia es la encargada de corregir al hombre, de corregir el mal camino, el mal actuar, de corregir los pecados. Vea lo que dice Mateo, capítulo 18. Vayamos nuevamente a este evangelio. Mateo, capítulo 18, versículo 17. Por favor, vaya conmigo a Mateo, capítulo 18, versículo 17. La Biblia dice de la siguiente manera, hermanos. ¿Listo? Dice la Biblia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí? La iglesia está para corregir el mal actuar de alguno de los hermanos. Así es. Escuche, y voy a decirlo con todo mi corazón, lo voy a decir con todo el respeto y con todo el amor, pero con toda firmeza también. La iglesia no está para alcahuetear pecados. La iglesia está para corregir los pecados. Aquí lo vemos. Aquí está. Escuchen, hermanos. La iglesia también es para que sus miembros se estimulen unos a otros al amor y a las buenas obras. Y para que también seamos exhortados mutuamente. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Por favor, busque esta cita también. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Lo tiene usted ya? Espero que sí. Vamos a leerlo. Igual, ahí va a aparecer en la pantalla. Apenas comenzamos a leerlo. Capítulo 10, versículos 24 y 25 de la carta a los Hebreos. La Biblia dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis, que aquel día se acerca. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así es, hermanos. La iglesia también es el lugar donde nos tenemos que congregar como familia espiritual
para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y si es el caso, hasta exhortarnos unos a otros. Esa es la iglesia. Ahora, hermanos, hay otro montón de cosas que podríamos decir. Pero quiero referirme acá, y ya casi para terminar, a la importancia de estar arraigados a nuestra iglesia. Quiero que usted y yo podamos responder las siguientes preguntas. Son preguntas muy sencillas. Espero que usted pueda responderlas ahí donde usted está. Respondamos juntos a estas preguntas. Si usted y yo tenemos alguna dolencia o enfermedad, por lógica, ¿a qué lugar vamos a ir? Yo sé que usted está respondiendo ahí. Al hospital, ¿verdad que sí? O algún consultorio médico. También dependiendo del padecimiento, la enfermedad, la dolencia que usted tenga, va a ir a cierto especialista, pero va a ir a un consultorio médico. Ahora, si tenemos la necesidad de comprar alimentos o abarrotes, cosas que necesitamos en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad que sí? Vamos a ir a algún comercio, alguna pulpería, supermercado, abastecedor. Ahora hay de todos lugares, ¿verdad? Donde venden estas cosas. Pero ahí es donde vamos a ir. Vamos a ir para que nos vendan toda esa clase de cosas, ¿verdad? Que necesitamos. Si usted y yo necesitamos, por ejemplo, necesitamos instalar en nuestros hogares el servicio eléctrico. ¿A dónde nos dirigimos para hacer los trámites, verdad? Y para que lleguen y nos pongan la luz, como decimos aquí en Costa Rica. ¿A dónde vamos para que lleguen y nos pongan la electricidad en nuestra casa? Vamos a ir, obviamente, a una compañía eléctrica, ¿verdad? Ahora, si queremos, hermanos, que nuestros hijos, y aquí ya vamos terminando, pero voy a hacerle una pregunta más. Si queremos que nuestros hijos tengan educación académica, ¿a cuáles instituciones los vamos a mandar? Por supuesto, a las escuelas, a los colegios, a las universidades. Por supuesto, todas estas estén avaladas por el Ministerio de Educación de nuestro país, por supuesto. Pero es ahí donde vamos a mandar a nuestros hijos para que reciban la adecuada educación académica. ¿Verdad que sí? Ahora, al ver todo lo que vimos acerca de la iglesia, de todo lo que sí es la iglesia, y el papel que desempeña esta en nuestras vidas, quiero hacerle la última pregunta. ¿A cuál otra institución vamos a arraigarnos para el provecho o beneficio de nuestras almas y de las almas de los nuestros? ¿A cuál otra institución, hermano y hermana, vamos a arraigarnos usted y yo para el beneficio de nuestra alma y para el beneficio y provecho de las almas de nuestros seres queridos? Solamente existe una. Solamente hay una institución a la cual usted y yo tenemos que arraigarnos para el beneficio, la bendición, el provecho de nuestros espíritus, de nuestras almas. Hermano, hermana, usted y yo debemos arraigarnos a nuestra iglesia. Debemos aferrarnos a nuestra iglesia. Debemos de estar arraigados a nuestra iglesia con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Debemos de estar arraigados, hermanos, a nuestra amada iglesia bíblica bautista acá en Aserrí, perdón. Tenemos que estar arraigados a nuestra iglesia acá en Aserrí. Debemos aprovechar, hermanos, el privilegio de formar parte de una iglesia local como la nuestra.
y arraigar nuestro corazón cada vez más a ella. De tal manera que venga lo que venga, nos mantengamos ahí, aferrados, arraigados a nuestra iglesia. Hermanos, junto a nuestra familia, no debe existir para nosotros otra institución más importante que la iglesia. Así es. Hermano, y el reto en esta mañana es este. Arraiguémonos. Arraiguémonos fuertemente a nuestra amada iglesia bíblica bautista acá en Nazaret. Espero que este mensaje sea de bendición para usted. Sí, le animo una vez más, hermano. Mantengámonos arraigados a nuestra amada iglesia. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Esperamos que haya tocado su corazón. Muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios lo permite. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. Con mi vida te alabo, Señor. Con mis fuerzas también te alabaré. Con mi vida, Señor, con mis fuerzas también. Toda mi esperanza está en ti. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. Con mi vida te alabo, Señor. Con mis fuerzas también te alabaré. Con mi vida, Señor, con mis fuerzas también. Toda mi esperanza está en ti. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor. En ti está mi vida, en ti están mis fuerzas, en ti mi esperanza, en ti, Señor, en ti. Que el Señor le bendiga, hermano.